es el hostigamiento virtual? Digo, por ahí para explicarle también en casa a la gente que nos está viendo y que nos sigue. Buen día, Amelia, a vos, a los trabajadores y trabajadoras del piso y a la audiencia. Bien, esta vez vamos a hablar sobre el hostigamiento digital o remoto por redes sociales, ¿no? ¿Qué decir sobre la viralización de cuestiones en general de asuntos públicos, pero vamos a hablar sobre cuestiones privadas o íntimas que son divulgadas, ¿sí?, suplantadas o utilizadas todas estas últimas para hostigar, avergonzar a personas, y obviamente esto da cuenta también de una falta de consentimiento de estas personas con respecto a la utilización de datos personales, ¿sí? Eso podríamos aproximarnos a definir qué es el hostigamiento digital y que forma parte también de las nuevas violencias que se dan a raíz de la impunidad que genera lo remoto, ¿no? Ujú. Esta cuestión de no saber quién escribe, los perfiles truchos o falsos como se conocen. Ustedes saben también los casos más extremos de estafas virtuales y de las grandes redes, lamentablemente, de lo que mal se denomina pornografía infantil, Ujú. que no es otra cosa que imágenes indebidas con connotaciones sexuales de personas menores de edad que son distribuidas y consumidas a nivel mundial, ¿sí? Ujú. Este sería el sumus, ¿no?, de lo que comienza como un hostigamiento digital. Sobre esta cuestión es un poco lo que vamos a hablar y que tiene que ver con que recién para fines del año 2021 en la provincia del Chaco está legislado esto que te decía, ¿no?, la difusión sin autorización de las personas de datos personales, la difamación y este permanente avergonzamiento de las víctimas a partir de información personal, y luego la suplantación de identidad, ¿no?, Ujú. directamente, que tiene que ver todo en el marco de redes sociales. Esto se incorporó al Código de Faltas, como te decía, a fines del año 2021, porque había, por decirlo de algún modo, un vacío legal, ¿sí? El Código Penal, si bien eh, culpabiliza conductas, pero las que tienen que ver directamente con connotaciones sexuales y con personas menores de edad. Ujú. No era un vacío esto que te estoy comentando de personas, por ejemplo, adultas, Sí. generalmente y lamentablemente, mayormente las víctimas son mujeres, aunque Ujú. hay hombres, varones que son víctimas de este tipo de ataques virtuales y que tienen que ver con justamente amedrentar a la víctima, no saber de dónde viene ese ataque, hackear sus propias cuentas, es decir, meterse en sus cuentas y actuar como si fueran ellas, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante en este tipo de delito la prueba, ¿sí? Es sumamente importante preservar la evidencia. Ujú. Con esto quiero decir que principalmente lo que hacen las víctimas de estos delitos es por vergüenza eliminar, borrar y demás. Mm. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer cuando ocurre esto. Hay que concurrir a la División de Cibercrimen, Ujú. que depende de la Policía de la Provincia del Chaco, donde se puede frizar, como se dice en la jerga, todas esas maniobras de hostigamiento, sea por Facebook, Instagram, TikTok, bueno, Ujú. todas las redes sociales que a usted se le pueda ocurrir y a crearse. La idea es conservar algo que se llama la URL, que es de donde parte Claro, ese mensaje, el ID, etcétera. exacto. Pero para eso es muy importante que se entienda que no hay que borrarlo Bien. y que hay que ir antes de cibercrimen a hacer la denuncia, que ellos puedan frizar esa cuenta y después que den comunicación. Aquí en la provincia del Chaco hay una fiscalía especializada en este tipo de delitos, Ujú. que es la fiscalía número 13, está a cargo del doctor Víctor Recio. Si bien, como dije hoy, no todo hostigamiento digital es delito, se comienza, como ustedes saben, toda hipótesis de investigación como lo más grave que pueda suceder. Bien. En todo caso, lo que ocurre en la práctica es que el doctor Recio hace una primera investigación, librando oficio a las redes sociales de estas, Ujú. ¿no?, buscando quién está tras ese hostigamiento, que es bastante dificultoso, sobre todo porque cada vez hay más formas de ser camaleónico en las Ujú. redes. Entonces, es muy importante esa primera investigación primero, que la víctima concurra a cibercrimen, Ujú. haga la denuncia, que aporte todos los datos contextuales. ¿A qué me refiero esto?
el enlace y de dónde esa persona piensa que pueden llegar estos, Claro. Ujú. de quién pueda sospechar concretamente, ¿no? Mm. Y que se siga una investigación y luego se verá si eso es un delito del Código Penal, ¿sí? O, o corresponde al juzgado de faltas, Ujú. ¿sí? De la provincia. En ambos supuestos están penalizadas estas conductas, ¿no? Repitiendo, todo lo que tiene que ver con la divulgación de imágenes sin consentimiento, Sí. concretamente, por redes sociales, la constante difamación y hostigamiento hacia la persona, Ujú. y luego suplantar, ¿no? Que aparezca, te tomo como referencia a Amelia, Claro. y a partir de ahí empieza a haber toda una cuestión de sos vos, no sos vos, bueno, Claro. todo lo que ocurre. Y luego sabemos, como adelantaba, Ujú. lamentablemente, que también se usan para otro tipo de maniobras delictivas más complejas, como tiene que ver con estafas virtuales, Sí. cuestiones extorsivas y hasta difusión, ¿no? Claro. Eh, De te- información indebida también, digo, de pensando fuera- en de- esto de meterse en la vida privada del otro, de la otra, del otro. Pablo, pienso que también en casa se deben estar preguntando, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando para detectar que estoy siendo amenazada, hay un hostigamiento virtual y no confundir quizás esta cuestión que tiene que ver con el phishing también, ¿no? Que se da generalmente en las compras. Bien, claramente lo primero que comentás tiene que ver con actos reiterados. Ujú. General y lamentablemente, el hostigamiento generalmente duran 2, 3 años hasta que. Claro. Recordemos que este tipo de criminalidad se acrecenta por dos motivos centrales. La Sí. impunidad que da la cuestión remota de no saber quién es, Ujú. ¿no? Y lo segundo, no menos importante, lo vergonzoso que es para la víctima, sea hombre o mujer, concurrir y comentar que están difundiendo sus imágenes. Algunas sensibles, otras íntimas, pero todas indebidas porque no tienen su consentimiento. Eso está claro, ¿no? No importa de qué trate, por supuesto que algunas van a generar más daño que otras, pero el asunto es que son indebidas porque no tienen el consentimiento de quien debe dárselo, ¿no? Ujú. Y posteriormente lo otro tiene que ver con un proceso investigativo también con respecto a esto de cazar o pescar cuentas Ujú. para generar transferencia de dineros, ofertas en Internet y demás. Misma metodología, ¿sí? No borrar la información, ni los mensajes, ni lo que se recibe de esas cuentas, sino concurrir con eso para que personal policial especializado pueda rastrear de dónde y de quién viene dentro de lo que es la complejidad de un mundo informático que forma parte, diría yo, casi de un 99% de lo que hacemos actualmente, Claro, ¿no? sí, sí, cómo cambió nuestras vidas, digo, pensando Sí, también sí, en sí, eso, ¿no? Más allá de la información, que las herramientas tecnológicas sirven para informarse, por un lado, pero por el otro lado también la exposición que uno a veces se somete, digo, pensando que una persona trabaja en medios, necesita compartir información y aparece la mala intención en el medio, digo, de esas personas que están con esta mirada de hostigar o de perseguir o de acosar a estas, sobre todo en el caso de mujeres, por ejemplo. Sí, sin dudas. Y sobre todo mujeres que trabajan y mucho con Ujú. su imagen, Exacto, su sí, 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 profesión, totalmente. sus oficios, lo que fuera. Entonces genera un impacto, un daño mayor, Ujú. ¿no? Eh, insisto en esto de la vergüenza porque es algo repetitivo, insistente, que en cada una es la denuncia que toca ver, ¿no? Ujú. Aparece eso de por qué y también, ¿no? Esto de por qué no lo hizo antes. Bueno, tiene que ver con esta cuestión. Claro. Son temas sensibles, insisto, no siempre tienen que ver con cuestiones íntimas, Ujú. de connotación sexual, pero sí temas que están dentro de la reserva constitucional que tenemos todas las personas. Entonces es muy importante saber eso. Y también es muy importante Sí. aclarar una cuestión. Esta legislación que hablaba del Código de Faltas, que viene a cubrir un espectro que no lo cubre el Código Penal, está vigente desde principio de noviembre del año 2021, con lo cual quiero decir que también son esos hechos los que van a poder ser denunciados, Ujú. ¿sí? Y digo esto también porque generalmente son casos que duran muchos Mucho años, tiempo, digamos, o mucho, que vienen mucho tiempo porque tienen arrastrando. intermitencia, Ujú. porque generalmente
las víctimas de este tipo de delitos denuncian las cuentas, tanto en Instagram, en Ujú. Facebook, Facebook la bloquea, entonces eso genera como una calma, Ujú. luego surge otra vez buscando nuevas modalidades porque también aparecen nuevas modalidades de estos ataques Claro, remotos. exacto. ¿Prescriben eso, por ejemplo, o no? Claro, En el tiempo, digo, empezó, no sé, antes del 2021, estoy haciendo el ejercicio, ¿no? Del hostigamiento. sí. ¿Eso prescribe en el momento o no? Digo, pensando a partir de que tenemos esta regulación desde el 2021 para acá. No, Que hoy ya no es, o sea, a ver, en la casa está pensando uno que no es fácil hablar gratis hoy, digo, pensando que tenemos esta no, regulación. el tramo que se Se podría... tendrá que pensar dos veces para poder eh, eh, hostigar o exactamente. exponer a una persona. El punto central es lo siguiente, Ujú. Amelia, como comenzamos hoy la charla y un poco la entrevista, es frizar Ujú. ese ataque del día de hoy, por ejemplo, Claro. eh, ir con eso, que quede congelado para pedir oficios y demás a las redes sociales y ir detrás de eso y después lo contextual, y sí, deberá ser de fines del 2021 en adelante, cuando está contemplado en nuestro código de faltas Ujú. esa figura, ¿no? Antes no Bien. lo estaba. Para mayor información, estas figuras son traídas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Ujú. tiene una mayor experiencia en este tipo de actividad por parte de personas tras las redes, ¿no? Ujú. Ocultándose tras las redes. Exacto. Y por otro lado, entender que también hay figuras en el Código Penal, pero esas figuras en el Código Penal, por ejemplo, injurias, calumnias, Ujú. ustedes escucharán, violación de secretos, este, son delitos que, además que merecen ser esta investigación que decía, revisten complejidad porque además el proceso es distinto al que ustedes conocen de un fiscal investigando, sino que tiene que ser la parte, la famosa querella, ¿no? Ujú. Porque son delitos de acción privada por los intereses que comprometen. Entonces, lo primero que hay que hacer es este paso, ¿no? Congelar las cuentas, ver de dónde viene esa información y después proseguir, porque si no es muy difícil, porque las capturas de pantalla sirven, pero no son lo Claro. suficiente. Bien. Esto de hacer la captura y eliminar, no. Claro. Al Es- contrario, hay que guardar toda la información para poder abrir la investigación y ver dónde sí, está la persona y esa. ir Si es que inmediatamente. existe, porque también, bueno, como la pantalla es virtual, se esconden detrás de esa Claro, cuestión, digamos, ¿no? generalmente duran aproximadamente estos perfiles truchos entre Ujú. 2 a 1 día, a 2 horas a 1 día, pero por eso hay que actuar rápido para ver, rastrear, digamos, y lograr que cese, porque generalmente también lo que se busca con esto, con las denuncias y demás, es que cese esa perturbación, como dice el Código de Falta, en la Ujú. vida cotidiana de la persona.